Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a empezar el cuarto vídeo dedicado a la nomenclatura y formulación de los compuestos binarios. Hoy hablaremos de peróxidos y otro tipo de óxidos. Peróxidos y otros óxidos son aquellos compuestos en los que el oxígeno puede tener diferentes números de oxidación al que muestra en los compuestos que hemos llamado óxidos, que vimos en el vídeo anterior. Y entonces, a partir de ahí, se forman compuestos diferentes. La característica fundamental de un óxido es que su número de oxidación es -2 y lo representábamos de esta forma, es decir, cuando dos cargas negativas recaen sobre un único átomo de oxígeno. Y esa es la característica básica que define un óxido. En un peróxido o grupo dióxido con dos cargas negativas, lo que ocurre es que estas dos cargas negativas recaen sobre un grupo que tiene dos átomos de oxígeno, es decir, en el caso del óxido, las dos cargas en un mismo átomo, aquí digamos que están repartidas entre dos átomos que están enlazados. Otro grupo distinto es el superóxido, y el superóxido está formado por una unión de dos átomos, pero entre los dos átomos de oxígeno, claro, en todo momento, entre los dos átomos tienen una única carga negativa. Entonces, va cambiando la cosa. Una última forma que nos podemos encontrar es la constituida por tres átomos de oxígeno con una única carga negativa. Es decir, este grupo lo podremos llamar como un grupo ozónido o como un grupo trióxido con una carga negativa repartida entre los tres átomos. En fin, puede resultar un poco lioso. Y lo verdaderamente complicado de este tipo de situaciones, de este tipo de sustancias, es identificar el grupo. Cuando tenemos las dos cargas negativas en un átomo, o dos cargas negativas repartidas entre dos átomos, o una carga negativa entre dos átomos, o una carga negativa repartida entre tres. Evidentemente son sustancias diferentes, con propiedades y características diferentes que tienen nombres diferentes. Ahora bien, en lo relativo a la nomenclatura de este tipo de compuestos, vamos a seguir las mismas reglas que hemos explicado para la nomenclatura de los óxidos, pero la dificultad reside en tratar de identificar el grupo presente en el compuesto que tenemos delante. Vamos a empezar hablando de los peróxidos. Insistir en el hecho, tenemos dos cargas negativas repartidas entre dos átomos, por tanto, cada átomo de oxígeno de la unión del grupo peróxido tiene un número de oxidación -1. Los peróxidos, su fórmula general es, tenemos dos cargas en el grupo O2, por tanto, el índice del elemento al que está unido debe ser un 2, y este elemento que de forma genérica representamos como A, tendrá un número de oxidación M que pondremos entre paréntesis después del grupo O2. ¿De acuerdo? Y una de las claves o características fundamentales es que no podemos simplificar la fórmula. No podemos simplificar porque si simplificamos nos puede llevar a error. Vamos a empezar con el ejemplo más típico que conocemos de este tipo de compuestos, es decir, el caso más conocido es el del agua oxigenada. Es decir, la fórmula la tenemos aquí, H2O2. Entonces, la primera nomenclatura simplemente sería dióxido de dihidrógeno, como veíamos ya en los óxidos, ¿de acuerdo? O dióxido 2- de hidrógeno, y una tercera que sería una más antigua pero muy utilizada y muy cómoda, que es el peróxido de hidrógeno, y como todo el mundo llamamos a este compuesto, que también está aceptado y reconocido, es simplemente agua oxigenada. Otro ejemplo típico es el compuesto que tiene el grupo peróxido unido al sodio. Y ya decía antes que no podemos simplificar aquí este tipo de subíndices porque nos puede inducir a error. En este caso, pondríamos dióxido de disodio, dióxido 2- porque el grupo 2 tiene dos cargas negativas, dióxido 2- de sodio, o peróxido de sodio. Cualquiera de las tres nomenclaturas es correcta. Otro ejemplo para el caso del bario, BaO2. Cuidado, insistir en el hecho de que aquí hay que identificar el grupo. ¿Cómo lo vamos a identificar en este caso? Muy fácil, porque el bario debemos de pensar en la columna en la que está ubicado en la tabla periódica. Por tanto, su número de oxidación es 2.
¿De acuerdo? Beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, columna de los alcalinotercios. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede parecer o puede inducirnos a error si pensamos que el bario puede tener número de oxidación 4, porque lo confundiríamos con un óxido. Pero no es el caso. Tenemos dos átomos de oxígeno con dos cargas negativas y un catión bario con dos cargas positivas. Por tanto, lo nombraremos dióxido de bario o dióxido 2 menos de bario, y aquí es donde vemos el tipo de grupo de que se trata, el dióxido 2 menos o simplemente peróxido de bario. Otro ejemplo para el caso de un compuesto de cobre. Vemos que es dióxido de cobre o dióxido 2 menos de cobre o también peróxido de cobre. Un caso un poquito más complicado quizás sea el del compuesto de platino, PtO4. ¿De acuerdo? Es decir, esto es un tetraóxido de platino, porque hay 4 átomos de oxígeno con uno de platino, pero son una unión, digamos, una combinación o una suma de dos O2 con dos cargas negativas, porque lo que tenemos aquí es platino 4. Por tanto, lo podríamos nombrar como peróxido de platino 4 o tetraóxido con 4 cargas negativas, porque hay dos grupos O2, cada uno con dos cargas negativas de platino. ¿De acuerdo? Es decir, ya digo que puede resultar un poquito más complejo en este caso concreto, pero la base y la raíz de todo es identificar correctamente el grupo peróxido que tenemos aquí almacenado. Pasamos a continuación a hablar de los superóxidos. Vuelvo a comentar que se trata de una carga negativa repartida entre dos átomos de oxígeno que están enlazados, es decir, una carga negativa para dos átomos. Por tanto, cada átomo de oxígeno tiene un número de oxidación de menos un medio fraccionario. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula general de los superóxidos, la tenemos aquí un elemento A con número de oxidación N, entre paréntesis el grupo 2, si hiciera falta los paréntesis. ¿De acuerdo? La ventaja es que vamos a seguir las mismas reglas de nomenclatura que hemos utilizado para los peróxidos. Luego, debemos de ser conscientes, insistir en el hecho de que la dificultad de la nomenclatura de este tipo de sustancias es diferenciar unos de otros. Entonces, ¿por qué son importantes este tipo de especies intermedias? Pues porque aparecen especies intermedias con números de oxidación, digámoslo así, tan poco habituales para un elemento como es el oxígeno. Pues porque aparecen en el proceso de respiración celular. Entonces, tenemos una enzima que es la superóxido dismutasa, que se encarga en la célula de descomponer este tipo de sustancias en el proceso de respiración para que la célula obtenga energía. Un ejemplo típico, ya digo, la dificultad va a identificar el grupo. Aquí tenemos un potasio, dos átomos de oxígeno. Es decir, debemos de tener en cuenta que el potasio es un alcalino que está en la primera columna, por tanto tiene número de oxidación 1. Con número de oxidación 1, esto solamente puede ser un superóxido. Lo nombraremos como dióxido de potasio, dióxido 1 menos de potasio, porque el grupo dióxido tiene una carga negativa, insisto en el hecho, repartida entre los dos, como podemos ver aquí entre los dos átomos, ¿de acuerdo? Entonces, dióxido 1 menos de potasio. Y el otro nombre es el superóxido de potasio. Otro caso, el de rubidio. Tendríamos dióxido de rubidio, dióxido 1 menos de rubidio o superóxido de rubidio. Voy un poquito más rápido ya porque básicamente es exactamente igual que el anterior. Ahora bien, aquí tenemos una situación un poco distinta y es donde hay que tener cuidado. Si vemos el compuesto magnesio, paréntesis, el grupo 2 y dos cargas, debemos de pensar que el magnesio tiene número de oxidación 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar esto? Pues dióxido 1 menos de magnesio o superóxido de magnesio o simplemente dióxido de magnesio. Y no simplificaremos esta situación que vemos entre paréntesis. Continuaremos, ya para acabar, hablando de los ozónidos. ¿De acuerdo? En este caso, tenemos una carga negativa repartida en una unión de 3 átomos de oxígeno. Por lo que, por decirlo de alguna manera, cada oxígeno toca a un tercio de esta carga. Es decir, el número de oxidación de cada átomo de oxígeno en una unión en un ozónido es menos un tercio.
La fórmula general de este tipo de compuestos la tenemos representada aquí. Tenemos un elemento que representamos de forma genérica A con número de oxidación N y el grupo O3 entre paréntesis. Y vamos a seguir las mismas reglas de nomenclatura que hemos utilizado para peróxidos y superóxidos. ¿De acuerdo? Entonces, un primer ejemplo típico, insistir en la dificultad de identificar el grupo presente, para lo cual, en este caso, tenemos un átomo de litio que se combina con 3 átomos de oxígeno. Si conocemos los números de oxidación del litio, que en este caso es 1, entonces, evidentemente, tenemos el grupo O3-, como podemos ver aquí. Por tanto, lo nombraremos como trióxido de litio, trióxido 1- de litio o ozónido de litio. Es decir, queda patente el grupo presente de oxígeno, me refiero al grupo ozónido, porque el número de oxidación posible para el litio única y exclusivamente es 1. En otro caso, para el cesio tendríamos trióxido de cesio, trióxido 1- de cesio y ozónido de cesio. La misma situación que en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Y esto se va a extender en todos los casos que podamos ver. Ya digo, en el próximo vídeo hablaremos de nomenclatura de sales y otras combinaciones binarias. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.